Como todos los martes, hablamos de economía, pero en términos muy sencillos, como bien siempre nos lo explica el profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, que nos acompaña y con quien vamos a hacer un análisis sin lugar a dudas de lo bueno, lo malo y lo feo del 2024 y con qué ojitos debemos recibir el 2025. Profesor Parodi, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Alicia. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué empezamos? ¿Por lo bueno, por lo malo, por lo feo? Es que lo bueno es corto. Pero bueno, empecemos por ahí. Vamos a ver algunas cosas que por lo menos, en fin. Primero empecemos con el crecimiento económico. Crecer significa producir más. Y acá lo que se espera cerrar 2024 es 3%, 3%, que fue exactamente lo que dijo la presidenta ayer. Sin embargo, el problema no está en el número. El problema está en cómo ese 3% se refleja en el bienestar de los habitantes del país. Claro, que es decir, la pregunta es, ¿hubo más chamba? ¿Se usó mejor el dinero, por ejemplo, para las comisarías, para los policías? Esa es la pregunta. Y por eso es que para que el crecimiento se siente en la población, hay que mejorar el funcionamiento del Estado. Y en eso estamos al debe completamente. Ese detalle es importante, profesor Parodi, porque entonces todos diríamos, ok, si el país creció 3%, por lo menos, ¿qué sector? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde está registrado ese 3% si no está en mis bolsillos, si no está en una mejora económica de las familias? ¿Y sabes por qué no se registra bien? Porque estamos comparando 2024 contra 2023. Y 2023 Perú tuvo una caída de menos 0.6%. Entonces, cuando tú comparas contra una base muy baja, el 3 parece grande, pero no es grande. Pues, no, pues es fruto de la comparación. Una recuperación, además, ¿no? Es una recuperación mínima. Ni siquiera mínima. llegas a una recuperación. Es decir, entonces la verdad que mejor hay que trabajar en conectar el crecimiento económico y el trabajo del Estado con la población, como vemos en todos los informes de Latina. Bueno, ¿no? Entendemos entonces que lo bueno ha sido este crecimiento. Felizmente, por lo menos hemos estado en cifras en positivo y no en negativo. Pudo ser peor. Pudo ser peor, sí, como el año pasado, como bien lo recuerdo, profesor. Ahora, lo malo es esto, que no lo traducimos. Ese es el problema, que la población no siente esa mejoría. Y mientras no la sienta, no sirve casi de nada el crecimiento, pues evidentemente, ¿no? Por el lado positivo tenemos un buen Banco Central, eso hay que reconocerlo. El precio del dólar está estable y seguirá estando estable salvo que ocurra un cataclismo en el camino. Un contexto internacional negativo o algún problema político de mayor magnitud acá dentro del Perú, ¿no? El aumento de precios que se llama inflación también está completamente controlado. Tenemos la menor inflación de América Latina, pero tenemos un problema en esto que se llama déficit fiscal. ¿Qué es esto, profesor? Esto de acá es el exceso de gastos sobre ingresos que el gobierno tiene. Cuando el gobierno gasta acá y le ingresa acá. Entonces, ¿qué ha pasado en 2024? Que este gasto ha subido hasta acá. Entonces se ha abierto el problema. Y el problema, Alicia, es que cuando eso se abre, la pregunta es, ¿y de dónde sale la diferencia? Es como si una familia gastara por encima de sus ingresos. ¿De dónde sale? Bueno, de ahorros, cuando no hay ahorros. De vender algo, no se está vendiendo nada. Entonces solamente quedaría deuda. Y ese es un problema hacia adelante, ¿no? Más aún, como veremos en una diapositiva más, el problema es que estamos ante el riesgo de un año preelectoral. En todos los años preelectorales el gobierno empieza a gastar más. Entonces ese exceso de gasto, en lugar de achicarse, se va a abrir y le va a pasar la factura al gobierno siguiente que viene. Gobierno. Interesante también ese detalle. Ahora vamos a hacer una proyección, ¿no?, de cómo recibimos el 2025, ¿no? Cómo se avisora ese año económicamente. A ver, cuéntenos cuáles son las perspectivas, cómo llegamos a ese 2025. En el lado positivo, considero que el Banco Central va a seguir manteniendo el control de la inflación y además el tipo de cambio va a permanecer estable. Se estimaría un 3.80, 3.78 para fin de 2025, con lo cual eso puede considerarse una buena noticia. Pero el Banco Central, recordemos, es independiente del gobierno, ¿no es cierto? Si aumenta o no la inversión privada es la llave de todo. La inversión privada, Alicia, representa 80% de la inversión total que se hace en el Perú. Es necesario que la inversión privada aumente, pero ¿por qué? Porque es la única manera de generar chamba. Y inversión privada es gran minería, es banco, pero también es la persona que vende chocolates y helados en la esquina. Todos, las bodeguitas, todo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para que aumente? Bueno, quien pone su dinerito en un negocio pequeño, como vemos en los informes de Latina, lo hace porque quiere ganar su platita. Pero si al otro día le roban o hay una inseguridad tremenda, dice, yo prefiero esperar
Claro. Y entonces la inversión no aumenta y entonces no crece el empleo. O cierra, profesor Parodi, como muchos casos le hemos visto, dicen, no, ¿saben qué? Yo no estoy para pagarle al extorsionador, para pagar, ¿no? Estos Exactamente, cupos. no tiene ningún sentido. Entonces cierra y se dedica a hacer otra cosa. Ajá. Una consulta, profesor. El tema de el funcionamiento del megapuerto de Chancay, ¿ya se podrá ver en la economía nacional el próximo año, el 2025? Sí, la proyección para 2025 es un crecimiento de 3% parecido al de este año. ¿Con el megapuerto incluido? Sí, de ese 3%, 1 es por el puerto de Chancay. Ajá. Entonces, en realidad sí es importante, pero veremos otra vez da un gran si salto. los impuestos que el gobierno recauda sirven para mejorar urgente seguridad ciudadana, educación y salud. Así es. Como dice una canción, por ejemplo, en Miami siempre está en construcción porque los impuestos, ¿no es cierto?, siempre se ven reflejados en las distintas obras. Acá no se ven. Acá no se ven. Ese Vamos con una diapositiva más. Una diapositiva más, sí. Vamos con una más donde también vamos a ir evaluando, ¿no es cierto?, qué es lo que nos espera también de este año. ¿Por qué? Porque son las nubes negras, ¿no es cierto? Son las dudas y también las preocupaciones y los temas pendientes, profesor Parodi. La primera duda que veo yo es qué se va a hacer con Petroperú. Petroperú es una empresa pública, lo cual no tiene nada de malo. Hay empresas públicas y privadas. El problema con Petroperú es que es una empresa que está quebrada. Entonces, cada año el gobierno tiene que ponerle dinero que sale de tus y de mis impuestos y de todo lo que nos están viendo para financiar ese hueco. Entonces, yo lo que digo es, en lugar de financiar una empresa quebrada, prefiero meter más plata en seguridad, que estamos viendo los problemas que hay ahora en el Perú. Prefiero meter más dinero en colegios y en postas médicas y no financiar una empresa que está quebrada. Si Petroperú fuera privada, ya habría quebrado hace rato, no existiría. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto va a influir a su vez en el déficit fiscal. Otra vez, si el gobierno dentro de los gastos considera salvar a Petroperú, el gasto del gobierno vuelve a subir más, aparte es el año preelectoral, que siempre suele más gasto, y esto se comienza a abrir. Entonces, que llegue en 2026, su tarea vas a tener que achicar eso. Y con respecto a Petroperú, no hay ninguna decisión de nada, ¿no? Entonces, el riesgo de ser un año preelectoral en un país donde no hay partidos políticos y cualquiera puede ganar, es un problema para... No, y cuando tienes 30 aspirantes, ¿no es cierto? Es una cosa de loco. Yo la verdad que no sé, Alicia, cómo, viendo cómo está la situación, tanto se quieren meter en la presidencia. Bueno, habría una explicación que va por otro lado, ¿no? Pero, en fin... Esa sería la proyección para 2025. Entonces, crecimiento de 3%, inflación controlada, tipo de cambio controlado, pero no veo, Alicia, lamentablemente, que estas buenas noticias, entre comillas, se reflejen en el bienestar de todos. Y ahí va mi última consulta, profesor Parodi, porque si vamos cerrando un poquito este bloque, es como que usted nos está explicando un poco cómo va a ir la economía macro, la economía del país, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para las familias peruanas de cara al 2025? Por ejemplo, aquellas personas que necesitan sacar un préstamo, ¿no es cierto? Aquellas familias que de repente quieran comprarse ya una casita propia o construir el segundo nivel de su vivienda. Entonces, ¿es factible? ¿Es mejor esperar? ¿Cuál sería la recomendación? A ver, a lo largo de 2025 se espera que las tasas de interés, gracias al Banco Central, comiencen a bajar. ¿Ok? Pero para eso hay que ser formal, para pedir un préstamo. Y en el Perú la gran mayoría no son formales. No es formal, 75%. Entonces, el tema pasa por tratar de ahorrar todo lo que se pueda para la cuota inicial. Y el segundo consejo es que pidan el préstamo en la moneda en la cual tienen sus ingresos. O sea, si ganan en soles, como somos la mayoría, hay que pedir un préstamo en soles. Nunca hacer el cruce, porque eso es malo. Porque en el cambio ahí se va también platita que uno puede ahorrar. Se va muchísima platita, Alicia, y ahora no estamos para Perfecto, no estamos para perder absolutamente nada. Profesor Parodi, muchísimas gracias por estas recomendaciones y sin lugar a dudas, pues todavía nos toca, ¿no es cierto?, estirar un poco los bolsillos. Se habla de un posible aumento de sueldo mínimo, un anuncio para fin de año que todavía se discute. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si esto se traduce en bienestar en las familias, porque es lo que todos necesitamos. La clave es que la gente viva mejor, más allá de los números, y eso no está pasando. Así es. Y eso es lo que hay que mejorar. Así es. Gracias, profesor Parodi. Gracias por haber estado con nosotros también a lo largo del 2024. Y que reciba usted un feliz año, porque me dicen que se va de vacaciones. Probablemente, pero... Probablemente, como dice Daniela Darcourt. Latina siempre me jala. Eso, ya. Entonces venga aquí y siga con nosotros en sus vacaciones. Nosotros felices de tenerlo. Muchas gracias a ustedes. Ahorre, profesor, ahorre. Ahorre, profesor. No se vaya al Caribe. Ahorre, no salgo, ya lo sabe. 8 de la mañana con 31 minutos.